Me gustaría pedirles a todos los presentes que levanten la mano a aquellas personas que se han tomado por lo menos una taza de té durante la última semana. Bien, ya, me gustó. Eso, de cierta forma, no nos extraña porque en Chile el té tiene una penetración de mercado de alrededor del 99.4%, lo que quiere decir que el té está presente prácticamente en los hogares de todos los chilenos. Consumimos un poco más de 1 kilo al año, lo que vendrían a ser 2 tazas al día por cada uno de nosotros, y eso nos posiciona dentro de los 20 mayores consumidores a nivel mundial y como el primero de América, ¿ya? Es decir, nos gusta harto el té. Pero ¿qué es lo que tomamos? Me gustaría hacer un ejercicio y me gustaría pedirles que cerraran los ojos unos segundos. ¿Ya? Cierren los ojos, todos tienen los ojos cerrados. Imagínense una taza de té. Imagínense esa misma taza de té que se toman en la mañana para llenarse de energía antes de ir al trabajo, o aquella que se toman cuando llegan del trabajo ya exhaustos y con ganas de relajarse, o esa misma taza que comparten con la familia. Imagínense esa taza y ahora abran los ojos y díganme si no es algo así lo que se imaginaron. Probablemente la mayoría de ustedes pensó en una taza más o menos de esa forma, con una infusión más o menos de ese color. Eso mismo pensaba yo que era el té, hasta hace 6 años, pero estaba completamente equivocado porque era mucho más que eso. Hace 6 años yo me encontraba estudiando una carrera tradicional, en una universidad tradicional, y cuando llegué al tercer año más o menos me di cuenta de que no era lo que yo quería hacer, que no me convencía, que en realidad lo que yo quería hacer era algo especial, único, distinto. En ese momento no tenía idea qué. Y estaba realmente pasando por una crisis vocacional, que probablemente muchos de ustedes también han pasado. En ese momento decidí tomarme el tiempo de pensar bien lo que iba a hacer con mi vida. Y mientras estaba en ese proceso entré a trabajar a un prestigioso hotel de la ciudad, al bar puntualmente. Me contrataron porque desde chico hablo hartos idiomas, porque de servicio no tenía idea. Jamás había tomado una bandeja en mi vida, pero estaba dispuesto a aprender. En ese mismo lugar, un día me vi parado frente a un estante con algo así de 40 variedades de tés distintas. No tenía idea en ese momento que estaba a punto de comenzar un viaje sin retorno por el mundo del té. Lo que más me llamó la atención de esos tés que estaban ahí eran los nombres que estaban escritos en las latas. Muchos de ellos realmente impronunciables y de lugares que yo jamás había escuchado. Lo que yo me encontré fue algo así, ¿ya? Darjeeling, Tiquanyin, Longjing, Taiping Hokui, Tian Mu Yunlo, Nuguare Lilla, Sichuan Ban Na, y mi favorito, que el que más me costó aprenderme, Cheng Chang Xiaoxiong. Estos son distintas variedades de té y lugares, ya de dónde proviene, porque el té justamente viene de lugares muy remotos, muy exóticos, de paisajes como estos, de una belleza extrema, dignos de una postal, y que mezclan la naturaleza con la creatividad del hombre por producir un producto único. Como bien contaban, me ha tocado viajar bastante y visitar muchos de estos lugares, y he podido comprobar que todos ellos tienen algo especial, y algo que los hace únicos. Se dice que un té que es producido en una región específica, con características de suelo, de clima, de flora, fauna, etc., van a producir un té único, imposible de replicar en ninguna otra parte del mundo. Eso al té le aporta variedad, le aporta complejidad y nos aporta opciones a nosotros. También he tenido la suerte de conocer gente como ella, que con su labor delicado y esforzado, producen la segunda bebida más consumida a nivel mundial después del agua, el té. Porque el factor humano es muy importante, el té no se hace solo. Hay que cultivarlo, cosecharlo, manufacturarlo, y todos los pueblos que hacen eso alrededor del mundo le ponen su sello. Cuando yo llegué al mundo del té, yo pensaba que era esa taza que vimos al comienzo, y nada más que eso. Y me di cuenta que en realidad, dependiendo de cómo se hacía, teníamos distintos tipos. Probablemente ustedes ya conocen el clásico negro, verde, y ya lo han probado, pero hay otros más. Tenemos el rojo, el blanco, y sin exagerar, y no piensen que estoy tirando colores al azar, también tenemos el amarillo y el azul. Todos ellos tienen una gama de colores, de sabores y de aromas distintos. Porque de eso se trata el té, básicamente, aromas y sabores. El té es una bebida que se disfruta sensorialmente, principalmente usando el gusto y el olfato.
el té se vive y nos conecta de cierta forma con nuestra historia personal. A nosotros los sommeliers, parte de nuestro entrenamiento está enfocado justamente en identificar esos aromas y sabores. Pero eso es algo que lo puede hacer cualquier persona. Está vinculado con nuestra memoria organoléptica, ¿ya? Eso quiere decir que durante nuestra vida y en base a nuestras vivencias personales, nosotros vamos recopilando y almacenando aromas y sabores. Muchas veces no tenemos idea de lo que es puntualmente, pero sí algunas veces lo relacionamos con momentos. Un día en la playa, vacaciones en el campo, e incluso momentos más íntimos como una tarde en la casa de la abuela. Son cosas que se nos vienen a la mente. No sé cuántos de ustedes podrían llegar a ser capaces de identificar el aroma de las castañas. ¿Ya? Las castañas es un aroma bien, no es algo que nosotros leemos todos los días, no son las naranjas ni los berries, que es más común. Es bien particular. Y un día me encontraba yo en mi taller de té y llegó una persona a una sesión, una joven, se llama Isidora. Isidora llegó con su suegra porque estaba próxima a casarse y estaba tratando de afianzar lazos. Y al llegar Isidora, bueno, dentro de las variedades que gustamos, probamos un Longjing, que es lo que está ahí atrás. Yo preparé el té y cuando ya estaba listo le entregué las hebras de té ya hidratadas para que ella las pudiera oler y me pudiera decir qué aroma sentía. Ella, sin pensarlo dos veces, dijo de inmediato castañas. Yo quedé plop. ¡Wow! Realmente una capacidad olfativa espectacular. De todas las veces que le había pasado este té a las personas, nunca nadie había reconocido el aroma castaña característico del Longjing tan rápidamente. Y le pregunté cómo es posible, y ella me dice sencillamente que ella era de Curanilahue y que en invierno en su casa no podían faltar la olla con castañas cocidas al fuego. Para Isidora, este té verde producido en China era una conexión con su hogar. Y eso es lo que a mí de cierta forma me maravilla del té. El té nos permite estos viajes sensoriales, como el de Isidora, y también nos permite viajes culturales. El té es una bebida culturalmente muy rica, ha viajado por todo el mundo y en ese viaje se ha llenado de tradiciones y ceremonias. Imagínense el mismo ejercicio que hicimos al comienzo de cerrar los ojos y imaginarnos la taza. ¿Qué hubiese pasado si el público hubiese sido otro? Si ese ejercicio lo hubiésemos hecho, digamos, en Marruecos. ¿Qué hubiese pensado esa gente? Al imaginarse la taza, lo más probable es que ellos hubiesen pensado en algo así. No es lo que ustedes se imaginaron. Un té verde bien intenso, con un fragante aroma a menta, probablemente. Si lo hacemos en Japón, puede ser algo así. Un té en polvo que hubiesen tenido que batir y es el símbolo de la ceremonia de té japonesa, el matcha. O en India, un chaiwala, un preparador de té callejero que sin duda nos hubiera ofrecido un té negro con especias, pimienta, cardamomo, jengibre, canela y por supuesto con leche. Y si hubiésemos pensado en China, ahí tenemos muchas opciones más, pero una de las más tiernas puede ser esta. La clásica ceremonia de té, el gong fu cha, servía y preparada en pequeñas teteras y cuencos de arcilla. Cuando yo comencé, cuando estaba parado frente a ese estante viendo todos estos tipos de té, jamás me imaginé a los lugares que llegaría, a la gente que conocería, jamás me imaginé los sabores y aromas que probaría, y mucho menos me imaginé que iba a descubrir toda esta riqueza cultural que tenía el té. Yo en ese momento pensaba que el té era esto, lo mismo que nos imaginamos al comienzo y nada más que eso. Muchas veces es necesario dar vuelta en 180 grados para poder ver las cosas con otros ojos. Muchas veces lo que vemos es simplemente la punta del iceberg de un mundo inmenso que está ahí esperando para ser descubierto. Las cosas triviales, cotidianas del día a día, tan simples como una taza de té, esconden realmente cosas que ni siquiera nos podemos llegar a imaginar. Yo hoy en día soy sommelier de té, hasta el día de hoy tengo que explicar qué es eso, después de que digo a qué me dedico. Y lo que hice básicamente fue buscar, encontrar algo que me apasionara, que yo quisiera transmitirle al resto. Y yo creo que probablemente muchos de ustedes también están en esa etapa en que están tratando de ver qué van a hacer. Tal vez muchos de ustedes ya lo encontraron. Y yo los invito a que tomen eso, se apasionen, por muy raro que sea. Y yo descubrí el mundo del té, me gustaría saber qué mundo van a descubrir ustedes. Gracias.